Hace 8 días hablamos sobre ¿qué tema? La resurrección. Y hablamos de 3 maneras en que algunos de los seguidores de Jesús abordaron esa resurrección, 3 maneras en las que creyeron en Jesús y en esa resurrección. Hoy vamos a continuar con el tema. El tema de la resurrección es muy importante, pero muy importante. Entonces hoy voy a continuar con el tema y vamos a hablar de las implicaciones de la resurrección. Implicaciones de la resurrección. Acompáñenme por favor al capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos recuerda la esperanza de la resurrección, que es al mismo tiempo la victoria final de Cristo, un recordatorio poderoso de nuestra fe y de una promesa eterna. En los primeros versículos del capítulo 15, Pablo declara que el evangelio que les ha predicado a los corintios incluye la resurrección, el tema de la resurrección. El tema de la resurrección es central en el evangelio. O sea, si uno va a hablar del evangelio de Jesucristo, tiene que hablar de resurrección, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y aún de la venida del Espíritu Santo. Y habla de cómo hubo unos testigos que vieron al Jesús resucitado. Vamos a estudiar entonces el capítulo 15 a partir del verso 12. Primera de Corintios 15 a partir del verso 12. Y veamos entonces algunas implicaciones que tiene la resurrección. Es decir, Cristo resucitó, ¿eso qué implica para mi vida? Si Cristo resucitó, ¿eso en qué me afecta a mí? Como dirían algunos, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cierto? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿A mí en qué me afecta? ¿A mí en qué me beneficia? En primer lugar, la primera implicación que este texto trata es que le da validez a nuestra fe. Leamos desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo en estos versículos demuestra el peso, la importancia, la trascendencia que tiene la resurrección de Cristo en el contexto del evangelio. Sin resurrección no hay nada. Si solo hubiese llegado Jesús hasta la muerte, no habría nada. Jesús estaría en la tumba, o lo que quede del cuerpo de Jesús estaría allí, como con Buda, con Mahoma o con todo el resto de líderes de diferentes religiones y pensamientos. Pero la tumba de Jesús quedó vacía. La resurrección de Cristo entonces es esencial para nuestra fe. Si no hay resurrección, nuestra predicación, nuestra fe es vana. Como dirían algunos, apague y vámonos. ¿De qué sirve? De nada. Habían algunos entre el auditorio de Pablo, entre los corintios y en el contexto judío, que no creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos. Habían fariseos y habían saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. La escuela de los saduceos era un poco más racionalista. Los fariseos eran más religiosos, pero los saduceos eran muy racionalistas. No creían en la resurrección, se negaban a creer en milagros y menos en la resurrección.
pero para el cristianismo bíblico, la resurrección es uno de los dogmas de fe más importantes. ¿Entendemos exactamente qué pasó? No, solo sabemos que Dios el Padre resucitó a su Hijo Jesucristo. Eso sí lo tenemos claro y no lo dudamos. La resurrección de Cristo es esencial para nuestra fe. Si no hay resurrección, nuestra predicación es en vano, nuestra fe es en vano, nuestro esfuerzo es en vano. El seguir a Cristo sería algo ilusorio. Esa es la primera implicación de la resurrección, que le da validez a nuestra fe. La segunda es que nos garantiza una resurrección final. Versículos 20 al 28 dice: lo cierto, después de decir que algunos dudan, ahora Pablo aquí entra a dar certeza de algo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Amén. Como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será destruido, el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea en todo y todos. Saltemos al versículo 35. Tal vez alguien pregunte: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Se han llegado a preguntar eso? Al final, cuando Cristo venga, ¿cómo será eso? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo para que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo u otra de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último, Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cómo es aquel hombre terrenal? Así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Aunque algunos lo nieguen, aunque algunos no lo crean, nosotros creemos. Pablo dice: lo cierto es que
Cristo resucitó al tercer día. Nosotros creemos que Jesús murió y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre. ¿Lo creemos? Primicias es de los que durmieron, dice Pablo. Es decir, Él fue el primero, Él fue el que abrió la puerta para nuestra resurrección. La resurrección entonces de los creyentes, la resurrección de los creyentes está garantizada en Cristo. Tú y yo no nos vamos a quedar en una tumba fría, ni vueltos polvo por el horno crematorio. Vamos a resucitar, así como Adán trajo la muerte, así Cristo trae la vida. Nuestra resurrección, dice Pablo, será en una nueva condición. ¿Cómo va a ser eso? En una nueva condición. Nosotros ahora vivimos libres de la condenación futura. Cristo en la cruz garantizó que ya no somos condenados para la eternidad. Pero cuando Cristo venga, nos va a liberar de algo que seguimos padeciendo: la presencia y el efecto del pecado. Nosotros ya fuimos redimidos y salvados de la condenación eterna, pero todavía estamos bajo la influencia del pecado. Por eso es que pecamos, por eso es que nos enfermamos, por eso es que todavía sufrimos, porque de eso no hemos sido restaurados. Eso va a suceder cuando Cristo vuelva o cuando nosotros nos vayamos primero, una de las dos, ¿cierto? Dice Él que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Cuando Cristo venga no sabemos si vamos a estar vivos, pero sí todos vamos a ser transformados. Este cuerpo mortal, este cuerpo que está vulnerable a la esclavitud del pecado, va a ser liberado. Entonces la segunda implicación de la resurrección es que nos garantiza una resurrección final. Número 3. Nos debe llevar a evitar las malas influencias. Versículos 29 al 34. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra fieras? Si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Nos debe llevar a evitar las malas influencias. ¿Qué tiene que ver la resurrección con esto? Pues es que dentro de la iglesia de Corintio y en el contexto en el que se estaba moviendo Pablo, habían algunos que eran malas influencias. ¿Por qué? Porque se oponían al evangelio y trataban de a los cristianos sacarlos del camino, trataban de sacarlos de la fe, de sacarlos del reino. Y entre esos estaban los que se bautizaban por los muertos. Unas personas que no eran exactamente del evangelio de Jesucristo, que practicaban un asunto extraño, el bautismo por los muertos. Y Pablo dice, pues si aún ellos bautizan por los muertos y no hay resurrección, entonces ¿de qué sirve? Pero él dice, pero nosotros que vivimos, que luchamos y que sufrimos por Cristo, cobra sentido el que nosotros creamos en la resurrección de Cristo. Así que no se dejen influenciar por esas personas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Siempre tengo eso aquí en mi mente. Mi madre me lo repetía de pequeño. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso se me quedó en la mente y en el corazón. Cuidado con dejarnos influenciar las personas que tergiversan el evangelio, o que niegan el evangelio, o que maquillan el evangelio. Cuidado. El creer en la resurrección nos debe llevar a estar firmes en la fe y a no dejarnos influenciar por aquellos que no están dentro del reino de la fe. Implicación número 4, nos da la victoria de la vida sobre la muerte, versículos 54 al 56. Cuando lo corruptible
se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y pregunta Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria sobre la muerte. Con la resurrección de Cristo, la muerte queda sin poder. Ustedes recuerdan por qué vino la muerte. La muerte vino como consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para morir. Pero cuando el ser humano tomó sus propias decisiones en rebeldía a Dios, la muerte vino como consecuencia. La muerte es la consecuencia natural del pecado. Morimos todos nosotros en consecuencia a que la familia humana decidió pecar, y nosotros también decidimos pecar. Sin embargo, con la resurrección vemos la muerte de otra manera. Ya no la vemos como una derrota. Cuando tú, que eres creyente en Jesucristo y que crees que murió y resucitó, veas frente a ti la muerte, no pienses con terror. Piensa que es solo una transición para encontrar la esperanza venidera, para encontrarte con Cristo. Después de eso vas a ver a Cristo cara a cara. Después de eso vas a poder gozar de la eternidad sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, sin tristezas, sin amarguras, sin dolores. Implicación número 5. Nos debe llevar a trabajar firmes y perseverantes en el Señor. Y cierra Pablo en el versículo 58: por tanto, después de este gran discurso, por tanto, en conclusión, en definitiva, mis queridos hermanos, dice Pablo, manténganse ¿qué? Manténganse ¿qué? Firmes, ¿cierto? Cuando en la milicia dicen firmes, ¿qué están queriendo decir? Listos, prestos para, alistados, alerta, no dormidos, no somnolientes, no distraídos, firmes, atentos. Manténgase firmes e inconmovibles. ¿Qué es algo inconmovible? Que no se mueve, ¿cierto? Firme en su creencia. Recuerden que ya nos ha dicho, ojo con las malas influencias, con dejarse mover de la fe, con dejarse arrastrar de la fe. Entonces manténganse firmes e inconmovibles, firmes siguiendo al Señor, inconmovibles en su fe, en creer que Cristo murió y resucitó, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ay, qué maravilla es. Eso sí es muy hermoso. Antes había dicho Pablo, no, pues todo lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado por la obra, como nos hemos esforzado por el reino, sería en vano si Cristo no resucitó. Pero como sí resucitó, sabemos que el Señor ve lo que estamos haciendo. Él ve la actitud de cada corazón, Él ve tu esfuerzo, Él ve tu motivación, Él ve tu amor. Así el resto del mundo no lo vea, Él lo puede ver y lo va a tener en cuenta. Qué hermoso eso, ¿cierto? Que es mucha esperanza. Debe ser un motivo la resurrección para seguir adelante perseverando en la fe, a pesar de las persecuciones, a pesar del rechazo, a pesar de las falencias, a pesar de las necesidades, a pesar del sufrimiento, recordando siempre que el Señor es testigo de todo nuestro esfuerzo. Este es un mensaje supremamente motivador de Pablo para la iglesia de Corinto, y debe ser un motivo impactante en nuestro corazón. La resurrección de Cristo tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Que nosotros podamos recordarlas y seguir firmes, perseverantes en nuestra fe. Pongámonos de pies y oremos, hermanos.
Señor, todos los que estamos aquí nos declaramos como creyentes de ti. Hemos creído en ti, Jesucristo, como Dios, como el Creador Todopoderoso, como el Dios omnipotente que ha descendido a la tierra tomando forma humana, naciendo de una mujer humilde, de María, en un pesebre, creciendo de manera sencilla, predicando, enseñando y haciendo milagros, llegando hasta una cruz, sacrificado, torturado por amor a nosotros, pagando el precio de nuestra deuda y nuestra condenación, y resucitando al tercer día en gloria. Gracias, Señor, por hacer todo esto. Solo tú podías hacerlo. Solo tú, Señor. Nadie más puede entregarnos un regalo tan grande. Nadie más puede hacer una obra tan sublime como la que tú has hecho. Que nunca olvidemos esto, Señor, y que vivamos eternamente agradecidos y consagrados a ti por habernos dado tu salvación, y que nunca se nos olvide que por tu resurrección nada de esto es en vano. Nada de esto es en vano. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse.